Buenas noches, bendiciones para todos los que están en este punto de contacto de Face, Luz a las Naciones en Palomar, y bienvenidos. Que Dios les bendiga, que estén bien, si están enfermos, que Dios les esté allí arrullando su cama, amén, y que puedan sentir también la mano poderosa de Dios en cada uno de ustedes. Los saludamos a los hermanos de Venezuela, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, del sur y de todo Gran Buenos Aires y de todos lados donde nos estén viendo. ¿Amén? Amén. Y vamos a estar leyendo allí en el Salmo 89, 7. Salmo 89, 7. Dice así: Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Y este es nuestro Dios, Dios temible, formidable. Y allí en el 8, mire lo que dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y dice, tienes dominio sobre el mar. Es formidable nuestro Dios. Amén. Amén. Y yo quiero compartir con ustedes este tema. Es importante ser parte de la congregación de los santos. Es importante ser parte de la congregación de los santos, de los cuales el Dios que va delante de nosotros y que está en medio de nosotros es temible, es formidable, es Dios de los ejércitos. ¿Quién como Él? No hay otro Dios como Él. Amén. Y en primer lugar quiero compartir versículos que confirman que es importante, porque desde el principio, cuando Él puso a Adán y Eva, Él tenía comunión con ellos. Cuando ellos pecan y tuvo que cambiar todo el plan, tuvo comunión, buscó tener comunión con el ser humano. Amén. Y eligió a un hombre, a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y dice, y salió Abraham sin saber a dónde iba, porque el Señor era el que se lo estaba ordenando. De allí, Él creó una familia, creó una nación. De aquello, porque Abraham era el padre de la fe. Y todos los que vienen al Señor y son salvos por la fe, son hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. ¿Ven? Pues fue creciendo el pueblo. Estoy hablando a grandes rasgos, y Dios le mostró a Moisés el plano del tabernáculo donde Él se iba a manifestar a sus hijos y de qué manera, poniendo sus leyes, cómo tenían que entrar, cómo tenían que salir. Luego vino quien le iba a hacer casa al Señor. David tenía en el corazón: como yo tengo una casa artesonada y tú estás habitando en medio de tiendas, no, yo te quiero hacer una casa, un templo. Dios le dijo: no vas a vos edificarme casa, va a ser tu hijo Salomón. Así que de ahí Él juntó todos los mejores materiales para que sea edificado un templo. Y el templo de Salomón fue glorioso. Y fue dedicado para que el Señor habitara y para que la gente adorara a Dios. Amén. Así que desde allí, cuando ellos pecan contra Dios, vinieron los enemigos, les hablo a grandes rasgos, y destruyeron todo. Destruyeron el templo, destruyeron los lugares donde ellos se reunían, fueron llevados cautivos.
hasta que después, en tiempo de Zacarías y Malaquías y Ageo, ellos reedifican el templo. Por supuesto que algunos lloraban y decían, no tiene nada que ver con el templo de Salomón. Pero el Señor dijo en Ageo, la gloria postrera, ¿qué dice acá atrás mío? La gloria postrera será mayor que la primera. Entonces vemos que el Señor siempre tuvo ese llamado, un lugar donde comunicarse, donde bendecir a la gente. Y en Mateo 18 que dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy, ¿quién? Yo, en medio de ellos. Y allí en Jerusalén, cuando Él se va, cuando asciende a los cielos, dijo, vayan y oren hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ellos estaban ahí en el aposento alto. Y vino el Espíritu Santo. Y de ahí empezó la era de la gracia, la era de la iglesia, donde tenían un templo, donde se llamaba el templo de la Hermosa, porque vemos que Pedro y Juan iban a orar y había un paralítico allí que estaba pidiendo, y dice, mirá, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este paralítico, ¿qué hizo? Se puso en pie. Dios hizo un milagro. Lo levantó de su parálisis. Allí en el templo donde ellos iban a orar. Entonces vemos que a través de toda la historia de Hechos, que es la historia de la iglesia, y que todavía se está escribiendo, porque la era de la iglesia todavía no terminó, la estamos escribiendo nosotros. Y por eso hay muchos templos, y hay templos gloriosos, y hay templos cibernéticos, y hay templos sencillos como este, donde Dios habita. Amén. Entonces quiero leer los versículos que hablan de esto. En Hechos 7:38, si usted no lo puede encontrar, anótelo, que después usted lo va a leer. Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Y ellos, usted siga leyendo, porque dice, y ellos no quisieron obedecer. Entonces, desde el principio Moisés estaba allí con la congregación y con el ángel del Señor. ¿Amén? Allí en Hechos 20:28, Lucas escribe y dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es muy importante, hermanos. ¿Amén? El congregarnos es muy importante, porque el rebaño donde el Señor nos puso, con el cual nos compró con su propia sangre, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Entonces es importante, hermanos, ser parte de la congregación de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está bueno que el marido ame a su mujer, amén. Amén. Pero Pablo estaba diciendo un ejemplo así. Ustedes tienen que amar a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Qué amor que tuvo, ¿no? Porque se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Es importante entonces la iglesia? ¿Sí?
Es muy importante. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primero y el último. La cabeza del cuerpo de la iglesia es Él, donde el Señor es el principio y el fin. Es el primogénito de los resucitados. Él murió en la cruz, fue enterrado y resucitó de los muertos. Primogénito, el único que resucitó, y está a la diestra del Padre. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta iglesia que es cuerpo de Jesucristo, que Él la dirige porque Él es la cabeza. Él manda las órdenes. ¿Por medio de qué? De su palabra y de su Espíritu Santo. En Colosenses 1:24, como son varios versículos, no los escribí, pero lo vamos a leer rápidamente. Colosenses 1:24. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Dice Pablo a la iglesia de Colosas, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es que es la iglesia. Falta, Pablo decía, estoy sufriendo por ustedes. Porque él viajaba, tenía que ministrarles, tenía peligros. Pero estoy pasando las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El 25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quiénes? A sus santos. ¿Quiénes somos los? Este misterio estuvo oculto desde siglos, pero que ahora se manifestó a su iglesia. El 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿A quiénes? A nosotros. Dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, la iglesia gentil. Dice, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, que la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y el último, el 29, dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo trabajo luchando según ¿qué? La potencia de Él, la cual actúa. ¿Cómo actúa el Señor? ¿En quién? En mí. Diga en mí. En mí actúa poderosamente el Señor. En vos. ¿Cómo actúa el Señor? Poderosamente. Gloria a Dios. En Hebreos 12:23. Dice, sino que os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿A dónde nos hemos acercado? De los primogénitos que están inscritos ¿dónde? En los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los cuales, de los justos, hechos perfectos. ¿Para qué nos tenemos que acercar, hermano, a la congregación? Porque el Señor tiene que perfeccionarnos.
Él nos tiene que perfeccionar. ¿Vamos a ser perfectos acá? En el cielo, pero sí podemos llegar a ser íntegros, sin que nada nos reprenda. ¿Vio? Porque el Espíritu Santo y la palabra nos redarguye cuando actuamos mal. El Señor quiere que nosotros seamos preparados para toda buena obra. Amén. Es importante ser parte de la congregación de los santos. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios. En 1 de Timoteo 3:15 dice, para que si tardo, le dice a Timoteo, que estaba en Éfeso, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque es importante ser parte de la congregación de los santos, porque es la casa de Dios, porque hay leyes en la casa de Dios, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Tenemos que aprender cómo conducirnos en la casa de Dios, porque no es cualquier cosa la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es algo glorioso, es algo que distingue la casa de Dios, la verdad de Dios. Y hay una manera en que nosotros tenemos que conducirnos, y que dice, yo quiero que sepan, hay que aprender cómo conducirnos en la casa de Dios. Yo no puedo venir y perderme 5 meses y después volver como si nada. No, cada uno de nosotros somos parte de la casa de Dios. Y tenemos que saber cómo conducirnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero les hablo con mucho amor. Amén. Que tenemos que aprender cómo conducir. Número 2, ¿por qué es tan importante que seamos parte de esta congregación de los santos? Porque tenemos un gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Hebreos 10, 21. Hebreos 10, 21 al 25. Mire lo que dice, ¿no? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Dónde está este sacerdote? Sobre la casa de Dios. Entonces hay cosas que es tan importante que nosotros estemos aquí. Tenemos un gran sacerdote. Dice, primeramente acerquémonos. ¿Se cortó? No, recién se cortó, pero hizo un chispazo. Sí, sí. Dice, acerquémonos con corazón sincero, no así nomás. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Yo sé en quién he creído, decía Pablo. No creer en tinieblas, en oscuridad, no sé si el Señor va a obrar, no, yo tengo certidumbre de fe, porque Él es el sacerdote, Él es el que está rogando por nosotros, dice en Hebreos 7. ¿Cómo nos tenemos que acercar? Purificados los corazones. ¿De qué? De mala conciencia, porque cuando actuamos mal, la conciencia está mal, nos reprende la conciencia. Pero vos podías hacer esto, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué actuaste mal? ¿Por qué hablaste mal de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué te rebelaste? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos ¿con qué? Con agua pura.
El agua simboliza la palabra. Ya vosotros estáis limpios, dice en San Juan 17, limpios por la palabra. Y el agua también es símbolo del bautismo. Cuando nosotros decimos, sí, yo me comprometo con el Señor. Estuve de novio hasta ahora con el Señor, pero ahora me quiero comprometer. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo me quiero casar con el Señor. Yo quiero cumplir con las ordenanzas del Señor. Yo quiero bautizarme, quiero participar de la Santa Cena, de lo que Él instituyó en la iglesia. ¿Qué más tenemos que hacer cuando tenemos este gran sacerdote? Mantengámonos firmes, no indelebles, no tirados hoy y mañana arriba, mal, arrastrándonos, sin fluctuar, sin tener rajaduras, quiere decir, sin que se pierda lo que hemos recibido de Dios. Fluctuar es cuando hay algo que está resquebrajado, que está perdiendo la bendición de Dios. Y de pronto nos encontramos que estamos peor que antes. No, dice, sin fluctuar. Mantengámonos como sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, ¿por qué? Porque fiel es el que prometió, hermano. No te lo prometió la pastora, no te prometió el hermano, te lo prometió Él, que es fiel. Fiel es el que os llama, el cual también hará, dice 1 Tesalonicenses 5. Amén. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. La profesión es cuando uno se dedica a algo que ha estudiado, ¿no? Cuando yo me dedico a lo que he abrazado, que he aceptado a Jesús, que quiero aprender más, y en esta profesión tengo que aprender a moverme, tengo que aprender dónde estar, dónde es mejor, para tener más esperanza, porque es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. La esperanza. Antes sin Dios no teníamos esperanza, pero ahora tenemos toda la esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Para qué tenemos que venir, hermano? Para estimularnos. Yo les amo. El verlos a ustedes me alegra el corazón. Me anima a seguir adelante, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahí dice en el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Algunos se acostumbran. Y bueno, hoy porque hace frío, mañana porque vino mi abuela, porque tengo que cocinar. Hubo personas que faltaban porque tenían que lavar. No. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué es exhortarse? Vamos, hermano, vamos, arriba, hay que levantarse temprano. Amén. Hay que seguir al Señor, hay que levantarse, llevar el tecito a la cama, al nene, a la esposa, al esposo, y prepararse y venir a congregarnos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Cuanto más, cuanto veas, dice, cuanto veis que aquel día se acerca, el Señor viene pronto, hermano. Lo que está sucediendo nos habla, son señales de que Él viene pronto y no podemos darnos el lujo de no ser parte de la congregación de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque donde estamos es la casa de Dios y porque tenemos
un gran sacerdote. Y número 3, porque todos somos edificio y templo de Dios. Efesios 2, 21 y 22. Todos somos edificio y templo de Dios. Efesios 2, 21 y 22. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Cómo tiene que ser el templo? Santo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que nosotros somos edificio, que tenemos que estar bien coordinados. El brazo con el antebrazo está bien coordinado. Le manda la orden el cerebro, lavate la cara, lavate los dientes, ¿no? Ya usted ya lo tiene. Ya es algo que lo hace porque ya lo aprendió y el cerebro le da la orden. Hay órdenes que el Señor da porque Él es la cabeza y que nosotros tenemos que coordinarnos con Dios. Tenemos que movernos para donde Dios nos dice. ¿Amén? Porque dice coordinados para hacer ¿qué? Un templo santo en el Señor. Apartado de todo mal. Apartado de toda inmundicia. Apartado de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Cómo tenemos que estar? Juntamente. Edificados. ¿Para ser morada de quién? De Dios en el Espíritu. Quiero concluir con Apocalipsis 21:3, que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Él sigue y enjugará toda lágrima de nosotros. Oí una gran voz del cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Y Él mora con nosotros. Amén. Hermanos, es importante que nos congreguemos. Porque es algo que Él lo tiene también allá en el cielo. Y nos vamos a congregar allá. Y vamos a estar tomando la cena allá. Nos está esperando. Cuando Él instituyó la Santa Cena dijo: hasta que se cumpla en el reino de Dios. No es acá nomás, allá también. Así que, hermanos, ¿estás escuchando esta voz del cielo? Amén. Que te dice: pronto vas a estar reunido conmigo. Así que, si no dejas de congregarte, si le das la importancia a la iglesia, que es la esposa del Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tan importante, porque somos congregación de los santos, porque tú eres Dios temible, Señor. Gracias por enseñarnos, por traernos a este lugar. Señor, estamos contentos. Nos alegramos por los milagros que tú haces, pero nos alegramos por la obra que tú haces espiritualmente en nosotros, de darnos el crecimiento espiritual para que seamos templo tuyo y seamos parte los unos de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Enséñanos lo que no sabemos, para que podamos, Señor, encaminarnos hacia lo que tú has dictaminado y determinado para tu pueblo, para tu casa, donde tú habitas. Gracias, Señor, para tu iglesia. Gracias, Jesús. Dios les bendiga, les envíe saludos, y el domingo vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, más o menos a las 11. Dios te bendiga.